La tercera edad es uno de los grupos de mayor impacto negativo por el SARS-CoV-2 COVID-19. Su vulnerabilidad al contagio ante esta pandemia proviene no solo de su edad. De este tema hablaremos hoy en Saludarte. Las personas mayores sufren patologías que no las sufre la juventud. Doctor, ¿por qué las personas mayores son más susceptibles a presentar esta enfermedad COVID-19? Es cierto que las personas mayores son más susceptibles a presentar la COVID-19 y no solamente a presentar la infección, sino también a presentar las formas graves y críticas de la enfermedad. Esto se debe a un proceso que se conoce como inmunosenescencia. La inmunosenescencia no es más que los cambios o las disregulaciones que sufre el sistema inmune que vienen aparejados al proceso de envejecimiento. Este es un proceso que tiene varios escalones. Comienza desde el estrés oxidativo, consigue con el envejecimiento inflamatorio, que se conoce como inflammaging en sí mismo. Después de todo esto viene la disregulación de las propias células inmunes junto con las otras células del organismo, lo cual se propicia con mayor rigor en las personas mayores en comparación con las personas de edades más jóvenes. Esto hace que la persona tenga un nivel de vulnerabilidad que no tienen las personas más jóvenes, lo que lo hace susceptible a la presencia de la infección y a la complicación por la misma infección. Aparte de esto, existen otros aspectos como la comorbilidad o la presencia de otras enfermedades que también vienen aparejadas al proceso de envejecimiento, que debilitan mucho más una inmunidad que ya está limitada. Otro de los aspectos importantes también tiene que ver con la cuestión biopsicosocial de la persona, por ejemplo. No es lo mismo una persona demente que tenga COVID, a una persona que tenga deterioro cognitivo, a otra persona que esté deprimida. Son una serie de condicionantes que en la vejez adquieren un peso significativo que desde el punto de vista biomédico y no biomédico hacen que estas personas sean más vulnerables. Ahora, lo más susceptible para esta pandemia es el cuidado personal de la tercera edad o más, pero no todo el mundo toma las medidas precarias que indican nuestro Ministerio de Salud, muy en especial el doctor Durán. La población de edad avanzada es especialmente vulnerable, ya que se asocia el problema infeccioso a las comorbilidades existentes, las de origen cardiovascular, las metabólicas como la diabetes y a la situación de fragilidad que representa el envejecimiento inmunológico propio de la persona. Existe un ejemplo clásico. Existe un tipo de células que son los linfocitos, yendo a una explicación un poquito más biomédica y científica, que son los linfocitos T vírgenes. Este tipo de células reconoce las nuevas agresiones que hay en nuestro cuerpo, que puede ser en este caso la propia COVID-19, y al reconocerla, señalizarla y marcarla y multiplicar un grupo de células efectoras para eliminar esta nueva agresión, es que puede entonces posibilitar una apropiada respuesta inmune. ¿Qué sucede en las personas mayores? Esta capacidad de respuesta está muy disminuida. Hay menos linfocitos T vírgenes, incluso el órgano que tiene lugar para la producción de los mismos está involucionado, que es el timo. Y si vemos esto con otras patologías, con el uso de la polifarmacia, o sea, esa cantidad de medicamentos que muchas veces las personas mayores tienen, nos dan un terreno realmente muy inestable. La inflamación, como respuesta importante de defensa de nuestro cuerpo, en las personas mayores está disregulada. Se mantiene generalmente un proceso de inflamación a bajo grado, que a pesar de que no manifiesta muchas evidencias clínicas, en sí mismo es un proceso de autoagresión y heteroagresión que propicia que estas personas tengan un sistema inmune decaído, por decirlo de alguna manera, vulnerable. Nosotros, la persona mayor, corren un gran riesgo, repito, de contraer enfermedades. El plan vacunal lo tenemos practicando, pero eso no nos evita que podamos padecer esta enfermedad. ¿Es cierto que las personas mayores tienen otra forma clínica de presentación, además de las ya conocidas en esta enfermedad? Las personas mayores sí es cierto que tienen otras formas clínicas que no son las más conocidas habitualmente de presentar no solamente la infección por COVID-19, sino muchas otras de las patologías que se ven en este rango de edades. Ahora, quisiera aclarar primero un pequeño detalle. El hecho de que las personas mayores puedan presentar otras manifestaciones que no son las clínicamente conocidas o más típicas para la enfermedad, no significa que no presenten las formas más conocidas de la enfermedad. Puede presentar tos, puede presentar fiebre, puede presentar dolores musculares, pérdida del olfato y del gusto, cefalea, que son de las más conocidas. Pero también existen unas formas de presentación que su carta es los grandes síndromes geriátricos o los gigantes de la geriatría, como formuló en su momento Bernard Isaacs. ¿Cuáles son estas formas? Por ejemplo, una persona mayor puede presentar caídas como una forma de presentación de la COVID-19, un evento que para nada nunca significa
que sea un hallazgo de normalidad, sea cual sea la edad de la persona. Otra forma o otra carta de presentación de la enfermedad puede ser los trastornos cognitivos y conductuales. Otra forma de presentación pueden ser las alteraciones de la memoria o del proceso cognitivo-conductual. Por ejemplo, pacientes que empiezan de repente con fallos de memoria, o en pacientes que ya tenían fallos de memoria, que este fallo se exacerbe en cuanto a intensidad y gravedad del problema. Otra forma puede ser la alteración del ciclo sueño-vigilia, mucha somnolencia diurna y sin embargo por la noche generalmente están más despiertos. Alternancia de impulsos o alternancia, por ejemplo, de estados de ánimo. Puede mezclar depresión con ansiedad y todo esto fluctuante en el mismo día. Trastornos de la atención. Todo esto confluye muchas veces en lo que se conoce como estado confusional agudo, que es una emergencia geriátrica y es una de las formas más comunes de presentación y de las que más en cuenta hay que tener no solamente por el geriatra, sino por el médico de atención primaria y secundaria, que muchas veces se exponen a esta forma de presentación. Otra forma puede ser el deterioro funcional. Es la persona mayor que estamos acostumbrada a que se levante por las mañanas, que haga las tareas y de repente nos dice de un día para otro, en unos días, me siento muy decaído, no me quiero levantar de la cama, estoy perdiendo el apetito, prefiero estar recostado. Esto generalmente, que no es el comportamiento típico de la persona que conocemos, es un punto de alarma, es un punto rojo que nos está diciendo que algo no está funcionando bien. O sea, otra forma puede ser también la presentación o la agudización de algunas incontinencias, dígase incontinencia urinaria, incontinencia fecal, que puede venir aparejado justamente al hecho de que como no tiene prácticamente fuerza o energía para hacer sus actividades, no le da tiempo llegar al baño y realizar sus necesidades. Otra forma de presentación que también se puede ver en estos casos es el paciente que refiere que tiene ganas de morirse o que no quiere seguir viviendo. Esto muchas veces es una forma que nos habla de que algo no está funcionando bien y tomamos, debe estar depresivo, no es que debe estar depresivo, algo está sucediendo. Estas y muchas otras formas de presentación como la agudización de las enfermedades crónicas que ya este paciente presenta pueden ser una de las muchas cartas de presentación de que una persona en este rango de edad nos esté avisando de forma objetiva, aunque para algunos subjetiva, de que algo está mal y que puede ser una infección por COVID-19. El primer síntoma que deben acudirse al médico es el problema respiratorio. Cambio de temperatura corporal, que es muy importante, si hay fiebre ya detectamos algo. Y el problema respiratorio, no tener apetito, mucho cansancio generalizado. Esos son factores de riesgo que nos indican a cualquiera persona de edad o otras de menor edad también, que estamos ante un proceso ya que nos está diciendo que la COVID puede estar cerca de tocarnos. Acudir al médico, ahí no tiene otra respuesta, para que ellos valoren y digan el dictamen a seguir. Doctor, ¿es el COVID lo que trae complicaciones a las enfermedades de base que tienen estas personas o son estas propias enfermedades las que traen complicaciones al COVID? Existe una dualidad interesante a lo que usted me está preguntando. Es cierto que la COVID-19 puede empeorar el curso de las enfermedades de base y propiciar de que ésta en sí misma llegue al punto de que limite la función y la vida del propio paciente. Y es verdad también que las enfermedades de base constituyen un punto de vulnerabilidad para que la COVID se muestre más agresiva con un sistema inmune que ya está deteriorado, como habíamos dicho anteriormente. Sin embargo, lo más importante de la COVID en cuanto a empeoramiento y la muerte es lo que se conoce como la tormenta de citocinas. Esta tormenta de citocinas significa que la persona tiene una reacción desde el punto de vista inflamatorio exagerada y fuera de control, que la misma inmunosenescencia y las enfermedades de base son terrenos que propician que exista un proceso inflamatorio desmedido, aunque sea a bajo grado. ¿Qué es lo que hace la COVID? Exacerbar esto a un punto incontrolable, al punto de que aparece la neumonía intersticial, aparece la falla respiratoria, la disfunción multiorgánica y la muerte en el peor de los casos. Pero tanto las enfermedades como la COVID por separado o juntas son un terreno en que realmente uno siempre tiene que tener un punto de alarma y un pequeño toque de atención. Ahora, no por esto significa que hay un grupo pequeño de personas mayores que no tienen comorbilidades conocidas. No significa que este grupo no esté en riesgo, este grupo también está en riesgo. Pero es cierto que presenta mucho más riesgo la persona que ya presenta enfermedades crónicas, sea por empeoramiento de las mismas, o sea porque ya estas enfermedades junto con la inmunosenescencia dan un terreno de vulnerabilidad para presentar las formas graves o críticas de la enfermedad. ¿Cuáles son las secuelas más comunes por el COVID-19 en este grupo etario? Las afectaciones por el COVID-19 en este grupo de edades no son muy diferentes a las afectaciones de otras personas con edades más jóvenes.
El COVID afecta prácticamente todos los sistemas orgánicos y cada día salen nuevas evidencias y nuevos artículos que refieren o que nos muestran consecuencias de la COVID-19 con el paso del tiempo en personas que ya están sanas por la enfermedad, pero que quedan secuelas. Por ejemplo, en el sistema neurológico, una de las más conocidas es la pérdida del gusto, la pérdida del olfato. Muchas personas recuperan en días, otros en semanas y algunos tardan meses en recuperarlos. Otra de las alteraciones es que las personas han quedado después con episodios de cefalea o dolor de cabeza. En las personas que han sido migrañosas o que son migrañosas, generalmente se exacerba incluso la migraña, propio de la COVID. Otro de los trastornos que también se han visto es la ocurrencia de enfermedades cerebrovasculares en este grupo poblacional, que también es un factor de riesgo en la persona que haya presentado COVID, que aumenta, por supuesto, la incidencia de las enfermedades cerebrovasculares. Otra de las afectaciones importantes es los trastornos desde el punto de vista del estado de ánimo. Muchas de las personas han salido con depresión o se ha exacerbado su depresión. La ansiedad, el pánico, el temor, incluso del proceso que ha vivido y de lo que queda por vivir. Estas son algunas de las afectaciones desde el punto de vista neurológico. Desde el punto de vista respiratorio, una de las más conocidas, que a Dios gracias no es de las más comunes, es la fibrosis pulmonar, que queda muchas veces residual en estos pacientes. Otra afectación es la falta de aire que muchas veces deja en este tipo de pacientes, que puede ser al reposo o puede ser a los esfuerzos físicos. La tos residual puede ser otra de las consecuencias que también deje. Disfonía, ronquera, dificultad incluso para poder emitir sonidos o palabras, es otra de las consecuencias, que es de las menos, pero que también puede dejar en este tipo de personas. Desde el punto de vista del aparato cardiovascular, deja secuelas como disregulación de la tensión arterial. La persona puede estar hipertensa o más hipertensa de lo que normalmente está, o incluso llegar a extremos de hipotensión arterial. Pueden ocurrir enfermedades también como las arritmias, y es un factor de riesgo para empeorar los pacientes que tienen cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca. Desde el punto de vista del aparato digestivo, vemos que hay personas que quedan con disfagia o dificultad para tragar. No es de las más comunes, pero también queda. Hay pacientes que quedan también con diarreas después de este estado durante un tiempo, siguen presentando diarreas porque la COVID también puede afectar el sistema digestivo. Desde el punto de vista del sistema osteomiorticular, hay pérdida de la masa muscular importante en los pacientes, que es un aspecto que sí se está recalcando, porque es importante esto para la rehabilitación de los mismos. Queda también debilidad, astenia, falta de ganas por hacer las cosas, falta de energía para poder realizar las actividades de la vida diaria. Desde el punto de vista del sistema inmune, queda un estado de inmunodeficiencia que puede ser ya sobreañadido al que ya la persona puede tener de base, lo cual lo hace proclive a presentar otras infecciones y otros daños también. Y desde el punto de vista del sistema endocrino, hay pacientes que, propio del tratamiento, han desarrollado diabetes mellitus, o pacientes que se ha exacerbado la diabetes mellitus, que es una de las consecuencias y es uno de los factores de riesgo para presentar la COVID-19, sobre todo las formas graves. Desde el punto de vista renal también se evoca los pacientes que se ha empeorado su enfermedad renal crónica de base, o la aparición de la enfermedad renal crónica, que es uno de los aspectos que también tenemos que tener en cuenta a la hora de las consecuencias que pueda traer la COVID-19. Precauciones en sentido general para todas las personas de la tercera edad, precauciones de todo tipo. No sabemos si una persona más joven es la que es portadora de ese virus y nos la está transmitiendo. Ese es un factor que las personas de edades debemos tomar medidas. Pero en prever está el arte de poder proteger a la humanidad de esta pandemia que está acabando con el universo. Las medidas de prevención específicas siempre van a estar. Son las que hasta el momento se han visto, con algo más que voy a señalar en un punto determinado. Lo que quiero decir es que venga cual venga la mejoría en cuanto incluso a vacunación u otros aspectos que con el paso del tiempo puedan surgir para mejorar esta condición, las medidas de prevención y protección siempre van a ser importantes. Y el último aspecto que quiero recalcar es el control de las enfermedades crónicas de las personas mayores, que son tan letales como la propia COVID-19. Y esto también entra en control de medidas de prevención. No descuidar que las personas mayores también tienen otras enfermedades. Y estas otras enfermedades también tienen que estar en un nivel de control, a través del área de salud, a través de su médico de atención secundaria. Es importante no descuidar la salud de las personas mayores, porque si esa salud está descompensada, sigue siendo un terreno de vulnerabilidad junto con todo lo que hemos hablado anteriormente para presentar la infección por la COVID-19 y eventos desagradables que no quisiéramos que pasaran con nuestra población más envejecida.
Todo cuidado es poco cuando se trata del contagio y la susceptibilidad de nuestras personas mayores. Cuidémoslos, que por supuesto son ellos quienes corren mayor riesgo. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludar.